Hola, hola mis queridos estudiosos de la anatomía, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo la entrega de generalidades de anatomía. Hablaremos de los términos básicos que se usan dentro del estudio de la anatomía humana, más o menos esta entonces sería como una clase introductoria. Hablaremos de la importancia de la posición anatómica, por qué tenemos que saberla y cómo es la posición anatómica, y hablaremos acerca de los movimientos corporales más comunes. Este video junto con el de planos y ejes constituyen realmente la verdadera introducción a la anatomía. Entonces es importantísimo, es imperativo que usted conozca la posición anatómica. ¿Por qué es importante la posición anatómica? Porque es la manera con la que universalmente nos comunicamos en el mundo anatómico. ¿Ok? Todas las personas, todos los libros, todos los anatomistas, todos los docentes, los estudiantes, hablamos el mismo lenguaje anatómico porque siempre nos referimos a la posición anatómica. Y esto es de vital importancia porque, les explico, la anatomía se estudia generalmente de cadáveres, que son estructuras que están acostadas. ¿Ok? Pero nunca las descripciones que hacen los libros es en base a si la persona está acostada o está muerta. ¿Ok? Tampoco las descripciones las hacen con respecto a cómo tú estés viendo a la persona, la relación que tú tengas con ella. Simplemente siempre las descripciones se hacen, los libros escriben a ciegas, describiendo a la persona como que si estuviera en posición anatómica. Les explico. ¿Cómo es la posición anatómica? La posición anatómica, la persona está parada de pie, por ende tiene que ser viva, de manera que la anatomía describe a las personas vivas, por así decirlo. Vean que las plantas de los pies ambas están a los lados sobre una superficie horizontal, más o menos los talones un poco pegados, las puntas de los pies un poco abiertas, el cuerpo vean que está totalmente erguido. ¿Ok? Los miembros superiores están a los lados y están extendidos, y es muy importante decirles que están con la palma de la mano viendo hacia adelante. ¿Por qué es tan importante esto de la palma de la mano? Porque si nosotros ponemos la mano en otra posición, tal vez con la palma viendo hacia medial o viendo hacia atrás, simplemente la posición anatómica no se está cumpliendo. Y probablemente si usted lea en el libro el capítulo de, por ejemplo, los dedos de la mano, le va a decir que el dedo pulgar es el más lateral de los 5. Si tú no pones la mano en posición anatómica, probablemente digas que el dedo pulgar sea el que realmente es el meñique, porque si pones la mano con la palma viendo hacia atrás, este dedo te queda más hacia lateral. Entonces el libro siempre describe a las estructuras anatómicas cómo usted ve esta imagen en posición anatómica. ¿Ok? Igualmente vamos a ver que el cuello está totalmente en extensión y la mirada fija hacia el horizonte. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, si yo estoy viendo un cadáver y el cadáver está acostado, yo, por ejemplo, no puedo decir que el esternón queda por encima del corazón, porque obviamente si yo lo veo acostado, yo voy a ver que el corazón está bajito y el esternón está arriba. ¿Ok? Pero así no se describe la anatomía. La anatomía se escribe como que si esa persona estuviera de pie. Entonces, si yo te quiero relacionar el esternón con el corazón, yo tengo que decir que el esternón está anterior al corazón, que está por delante, porque la posición anatómica me exige yo ver a la persona así de frente. A mí no me interesa si está boca abajo, si está boca arriba, no interesa cómo se esté al momento de describir. Se interesa es que siempre se tiene que describir como si estuviera parada y de pie. ¿Ok? Más o menos para que me puedan entender por qué la importancia de la posición anatómica para el correcto estudio de la anatomía. Si no la dominas de ahí en adelante, todo no lo vas a entender, porque todo se describe en posición anatómica. Hay otras posiciones que usamos en anatomía que te las pueden describir los libros que no son la posición anatómica, pero que te la pueden nombrar para ciertos aspectos. Por ejemplo, cuando la persona está acostada boca arriba, que así generalmente están los cadáveres, decimos que la persona está en decúbito supino. También lo llamamos en decúbito dorsal. Cuando al contrario está boca abajo, que a veces ponemos los cadáveres boca abajo para ver algunas estructuras del dorso, decimos que está en decúbito prono o simplemente en decúbito ventral. Y cuando está de lado, decimos que está en decúbito lateral. Será lateral derecho cuando estamos recostados sobre el lado derecho del cuerpo y será decúbito lateral izquierdo cuando estemos recostados sobre el lado izquierdo del cuerpo. ¿Okay? Lo pueden ver que lo nombran en algunos libros para describir ciertas cosas en particular, pero la mayoría de las descripciones se hacen en base a la posición anatómica. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es la línea media anterior del cuerpo, que es una línea de referencia también básica en anatomía. Les voy a explicar entonces por dónde pasa esta línea media anterior del cuerpo, pero antes no te vayas a despegar,
del video. Es importantísimo que te suscribas al canal. Aquí abajo donde tú ves que dice suscribirse, le das clic y mira, quedas suscrito a los más de 310 videos anatómicos y seguimos haciendo a diario. Este video yo lo había realizado hace muchos años. Fue el segundo video que realicé en el canal, imagínense ustedes que ya llevo 300 y algo. Pero el video me lo habían restringido por ciertas cosas. Por ejemplo, este personaje se veía desnudo, entonces vean cómo los comencé a tapar. Y aparte le agregué otras cositas que ya con el tiempo y la experiencia, digamos, de tanto repasar y repasar anatomía, fui agarrando y le agregué un poquito más de cosas a esta clase. Entonces, la línea media anterior del cuerpo es una línea imaginaria, importante eso, que pasa por toda la parte anterior del cuerpo. Eso es importante saberlo. Esta línea comienza en la parte superior, esto es anterior, sé que es anterior porque veo a los huesos nasales, y esto es posterior porque veo al hueso occipital. Entonces esa línea comienza a nivel de esta sutura que une a ambos huesos parietales, que es la sutura sagital. ¿Okay? De allí hacia adelante se dirige la línea media anterior del cuerpo, pasa por todo el centro del hueso frontal, pasa por el centro de ambos huesos nasales. Vamos a ver que sigue descendiendo, pasa por todo el centro, para que más o menos tengan una idea. Pero por la parte anterior, por la parte de adelante, pasa por la punta de la nariz, pasa por la sínfisis del mentón, pasa por el centro del cuello, a nivel de la escotadura laríngea, que es la manzana de Adán, pasa por el centro del esternón, pasa por la línea alba del abdomen, pasa por el ombligo y finalmente sale entre los dos miembros inferiores. Es importante esta línea ya que es una línea de referencia. Más adelante cuando hablemos de los términos medial y lateral vas a entender cómo tomo mucho en referencia esta línea media anterior del cuerpo. Entonces, así como tenemos una línea media anterior, tenemos una línea media posterior, que es la misma línea media anterior, pero ahora cuando pasa por atrás. Entonces, ¿dónde comienza la línea media posterior? Igualmente, continuación de la línea sagital, dirigiéndose hacia atrás, pasando por el centro del hueso occipital, por la protuberancia occipital externa, que es esta eminencia que tiene la parte, digamos, más posterior inferior del hueso occipital. Luego esta línea media posterior pasa por la punta, es decir, por las apófisis espinosas de toda la columna vertebral, es decir, de las vértebras cervicales, de las vértebras torácicas, de las vértebras lumbares, por el centro del hueso sacro y luego pasa entre ambos glúteos. Finalmente sale entre ambos miembros inferiores. Vean que es una línea de referencia que pasa por todo el centro del cuerpo. Bien, es la línea principal que usamos. Hay otras líneas de referencia que la van a nombrar muchos en anatomía, sobre todo, por ejemplo, esta que les voy a hablar a nivel torácico, cuando estudiemos las estructuras del tórax, cuando se estudien las costillas, cuando se estudie el corazón, cuando se estudien los pulmones. Van a hablar a veces de una línea external, que es la línea que pasa por todo el centro del esternón. Por supuesto, son líneas imaginarias. Esta línea external es la misma línea media anterior del cuerpo, es la misma, solo que cuando pasa el nivel del esternón yo la puedo llamar línea external. Luego, paralela a él, por todo lo que es el borde lateral del esternón, tendríamos la línea paraesternal. Se denomina así, línea paraesternal, es decir, está paralela al esternón. Luego tenemos a la línea clavicular media, también llamada línea medioclavicular, es una línea de mucha referencia, de mucha jerarquía anatómica desde el punto de vista referencial, que pasa por todo el centro de la clavícula. ¿Okay? Me sirve para localizar muchísimas cosas esta línea clavicular media. Y luego, una línea que está un poco lateral a ella, que es la línea mamilar. Algunos autores dicen que la línea mamilar es la misma línea clavicular media, pero realmente la línea mamilar generalmente está un poco más hacia lateral y coincide con la mamila, que es el pezón, por eso le dieron el nombre de línea mamilar. Si seguimos ahora viendo el tórax, aquí lo estamos viendo de lado, el individuo subió el brazo, después de la línea mamilar vendría la línea axilar anterior, ¿okay? Luego la línea axilar media y luego la línea axilar posterior, también son líneas de referencia, ¿okay? Que están en relación con la parte más lateral del tórax. Aquí se ve un poquito mejor, póngase que aquí está el esternal, la paraesternal, la clavicular media, la mamilar, y vean aquí cómo tenemos axilar anterior, axilar media y línea axilar posterior. Si terminamos de rotar todo el torso, nos encontramos con líneas también que están en la región torácica, pero ya en la parte media. Esta que pasa por todo el centro de la columna vertebral le decimos línea vertebral. Ojo,
es la misma línea media posterior del cuerpo, solo que cuando pasa a nivel vertebral la llamamos línea vertebral. Si nos venimos un poco hacia lateral, paralela a ella, estaría la línea paravertebral. ¿Ok? Así como estaba la esternal y la paraesternal en la parte anterior. Y luego, si seguimos yéndonos hacia lateral, encontramos la línea escapular media, que se dice que pasa por el vértice de la escápula. Sin embargo, cuando vemos esta imagen, nos damos cuenta que realmente no siempre se corresponde con el vértice de la escápula. El hecho es que estas son líneas de referencia, generalmente las usamos para ubicar ciertas estructuras desde el punto de vista anatómico. Ahora bien, vamos a entrar a la terminología anatómica, que es los términos que usamos para podernos entender entre distintos autores o entre distintos docentes de anatomía. Fíjense ustedes, los dos términos más usados son los términos de relación, son los principales. Tenemos el término anterior y el término posterior. Estos son términos netamente de relación, es muy importante que no olviden eso. Hablamos que algo es anterior, también lo llamamos ventral, cuando es algo que está delante de. Decimos que algo es posterior o que está dorsal, es cuando algo está detrás de. Recuerden que la anatomía se basa en describir una estructura y decir cómo se relaciona ella con las cosas que están cerca. Entonces uso mucho el término anterior para decir que algo está delante de o posterior para decir que algo está detrás de. Pero es para relacionar, ¿ok? Dos o más estructuras. Del resto no sirve yo decirle anterior y posterior a una estructura simplemente por darle un apellido, por darle un segundo nombre. Les pongo este ejemplo. Si yo comparo, esta es una visión lateral, si yo comparo el corazón con la columna vertebral, yo puedo decir que el corazón está anterior con respecto a la columna. Pero está mal yo decir el corazón es anterior y ya. No, yo tengo que decirte anterior a quién es. ¿Por qué les digo esto? Porque si ahora me toca comparar el mismo corazón, por ejemplo, con el esternón, ya el corazón no es anterior. Decimos ahora que el corazón es posterior con respecto al esternón. ¿Vieron por qué es tan importante que el término anterior y posterior lo usemos para relacionar y no simplemente para dar apellidos? ¿Ok? Una estructura puede ser anterior o posterior, depende de con quién yo la esté comparando. Luego tenemos el término superior e inferior. A lo superior también lo llamamos craneal o cefálico. A lo inferior generalmente lo llamamos caudal. Entonces, estos términos igualmente de relación, para relacionar dos o más estructuras, decimos que algo es superior cuando está por encima de, o es lo mismo decir que se acerque más al cráneo. Y algo es más inferior cuando está más por debajo de. Ejemplo, tampoco lo podemos usar para nombrar apellidos. ¿Por qué? Les explico. Si yo te comparo ahora el corazón con el músculo diafragma, que es el que está aquí en verde, yo puedo decir que el corazón está superior con respecto al diafragma. Pero no es que voy a decir, no, el corazón está superior. No me sirve, porque tengo que decir superior a qué. ¿Por qué les digo esto? Porque imagínense que ahora el mismo corazón yo lo comparé con la costilla, con la primera costilla. En este caso ahora el corazón pasa a estar inferior con respecto a la primera costilla. Entonces vean que el término es solamente para relacionar las estructuras. Simplemente para relacionarlas. Luego tenemos el término que más confunden los estudiantes, que es el término medial y lateral. Es muy importante que le agreguen la L. Es medial. A lo medial también lo llamamos interno, son sinónimos. Y a lo lateral lo llamamos externo. Lo que pasa es que el estudiante cuando oye el término interno y externo, cree que nos estamos refiriendo a, digamos, profundidad. A lo interno que es profundo y a lo externo que es superficial. Y no es así. Aquí tenemos que guiarnos por la línea media anterior del cuerpo y la línea media posterior. Cuando una estructura se acerque más hacia la línea media, ¿se acuerdan? Por eso se les expliqué en un principio. Nosotros decimos que esa estructura es más medial o interna, pero tengo que relacionarla con otra obligatoriamente. Mientras que cuando una estructura yo digo que es externa o lateral, es porque la estructura se me está alejando de la línea media. Sin embargo, como les digo, tengo que comparar obligatoriamente dos estructuras porque son términos de comparación. Les pongo el ejemplo. Fíjense esto es una visión anterior de un corte torácico. Si yo te comparo un pulmón con la tráquea se acerca más a la línea media, de hecho está en la línea media. Entonces yo digo que la tráquea es medial o interna con respecto al pulmón que sería lateral o externo. Pero yo no puedo decirte que el pulmón es un órgano lateral, por ejemplo, porque tengo que decirte lateral a quién. Porque se puede dar el caso que yo quiera comparar ahora
el hombro con el pulmón. En este caso el pulmón se acerca más a la línea media anterior. Por ende, el pulmón pasa a ser medial o interno con respecto al hombro, que pasaría a estar lateral o externo. Entonces, lo que no quiero que olviden es que lo medial es lo mismo que interno, son sinónimos, son usados de manera igual. No nos referimos a si es superficial o profundo, nos referimos a que si se acerca o se aleja de la línea media. Es como que fueran los cuatro planos, anterior y posterior, de adelante hacia atrás. Superior e inferior, arriba hacia abajo, medial y lateral, quien se acerque más al centro y quien se aleje más al centro. Simplemente como eso. Bueno, ahora tenemos los términos superficial y profundo. Son términos que aquí se hacen honor a su nombre. Algo superficial es algo que está más cerca de la superficie. Algo profundo mientras la estructura esté más profundamente. Nuevamente son términos de relación. Porque si yo, por ejemplo, te comparo el corazón con las costillas están más superficiales con respecto al corazón. Pero si me toca comparar las costillas con el músculo pectoral mayor, por ejemplo, las costillas pasan a estar profundas y el pectoral pasa a estar superficial. Entonces depende de con quién yo lo comparo, yo le voy a dar el apellido, esta estructura es superficial o esta estructura es profunda. Luego tenemos los términos proximal y distal. Usados. Todo lo que les estoy hablando lo usamos muchísimo en anatomía. Algo es más proximal cuando se acerca más a la raíz de la estructura, algo es más distal mientras más se aleja. Generalmente estos términos los usamos mucho en los miembros, pero ya van a ver que se aplican muchas partes de anatomía. Por ejemplo, también es en términos de comparación. Si yo te pregunto o te digo, compárame el hombro con el brazo, el hombro está en azul, el brazo en rojo, ¿cuál está más proximal? Recuerden que proximal es cuando más se acerca a la raíz, y la raíz obviamente es el hombro. Ahí es la raíz del brazo, del miembro superior, perdón. Entonces yo puedo decir que el hombro está proximal, porque se acerca más a la raíz, en relación al brazo, que está más distal. Pero yo no puedo decir de una, no, el brazo es distal. No puedo, porque si yo te comparo ahora el brazo con el antebrazo es distal ahora y el brazo es proximal con respecto al antebrazo. Y si yo te comparo antebrazo y mano, ahora el antebrazo no es distal, ahora el antebrazo es proximal con respecto a la mano, que pasa a ser distal. Entonces, esto nada más no lo aplico yo a los miembros. Porque si, por ejemplo, hablamos del sistema digestivo, la raíz es claro que es la boca, la cavidad bucal. Entonces, si yo te comparo cavidad bucal con esófago, yo puedo decir que la cavidad bucal está más proximal desde el punto de vista del sistema digestivo con respecto al esófago, que es más distal. Y si te comparo el esófago con el estómago, ahora el esófago es proximal y el estómago distal. Y si te comparo el estómago con el intestino delgado, el estómago es proximal con respecto al intestino, que es distal. Y el intestino delgado con respecto al grueso, bueno, el intestino delgado es proximal con respecto al grueso, que es distal. Entonces lo proximal es que está más próximo, más cerca de la raíz. Los distales que está más distante, más lejos de la raíz. Se aplica a varias cosas de anatomía. Luego tenemos el término intermedio. Una estructura intermedia es una estructura que está entre dos, pero siempre cuando esta estructura esté en un plano frontal, que yo la pueda ver de frente. Si yo te digo, compárame el corazón con los pulmones, el corazón es intermedio con respecto a los pulmones, porque está en el medio de los dos en un plano frontal. Pero si yo, por ejemplo, te digo, compárame el corazón con el esternón y con la columna vertebral, yo no puedo decir que el corazón es intermedio. Está entre dos, sí, pero ya esa relación yo no la puedo ver en un plano frontal. La única manera de yo ver esta relación entre esternón, corazón y columna es viendo la estructura de lado. Y ya eso se convierte en un plano sagital. Entonces, cuando una estructura está entre dos, en un plano sagital le decimos que la estructura está media o mediana. Se parece mucho a medial, por eso que los estudiantes confunden. Medio o mediano. Sin embargo, esto es algo muy teórico. Generalmente cuando se lee los libros de anatomía vemos que no siguen mucho esta regla. Simplemente usan el término intermedio para decirte que una estructura está entre dos indistintamente el plano. ¿Ok? No, esto de si es frontal, si es una visión lateral, no se respeta tanto. Se los digo de manera de experiencia. No respetamos tanto eso. Simplemente cuando está entre dos le decimos que está la estructura intermedia. Por último, tendríamos los términos homolateral y contralateral. Homolateral es para describir una estructura que está del mismo lado. También le decimos ipsilateral.
¿Ok? Homo significa similar, igual, y lateral significa lado, del mismo lado. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a decir, este paciente tiene una lesión en el miembro superior derecho y en el miembro inferior homolateral, ya lo que me estoy refiriendo es que es al miembro inferior del mismo lado al que ya vengo hablando. Ahora, si yo te digo, este paciente tiene una lesión en el miembro superior derecho y en el miembro inferior contralateral, te estoy diciendo que el miembro inferior que se afectó es el izquierdo, porque es el del otro lado, del lado contrario, contralateral. Entonces, es simplemente un léxico anatómico. ¿Okay? Es un léxico anatómico para referirnos al mismo lado, homolateral, y para el otro lado hablamos de contralateral. Muy bien. Vamos a hablar ahora de los términos de movimiento, que tal vez muchos no los entendieron cuando vieron el primer video que hicimos. Estos términos de movimiento son los movimientos que podemos hacer en el cuerpo humano. En los planos y ejes hablamos de los movimientos, tal vez no lo entendiste. Estos movimientos son pares cuando una articulación, las articulaciones por supuesto, cuando una articulación me hace abducción, por ejemplo, ella misma me puede hacer aducción. Siempre los movimientos tienen que ser pares. Entonces, cuando decimos que hay abducción con B o separación, yo particularmente en mis videos no uso el término abducción porque se parece mucho al de aducción y se puede confundir. Yo, para que el estudiante no se confunda, digo abducción. Estoy diciendo un error garrafal desde el punto de vista gramático, porque no puedo decir abducción. Es como abdomen, no decimos abdomen. Pero bueno, me van a ir a mí mucho decir abducción, es simplemente para no confundirlos a ustedes. Entonces la abducción es lo mismo que la separación. Es cuando un miembro, como ves aquí lo separo de la línea media. ¿Se acuerdan de la línea media anterior? Cuando el movimiento me aleja la estructura de la línea media, yo digo que es abducción o separación. Cuando el movimiento se acerca a la línea media más bien, ven como aquí el brazo se devuelve prácticamente a su posición normal, decimos que está en aducción o acercamiento. Casi siempre usamos abducción y aducción. Esto de separación y acercamiento son sinónimos, pero no se usan casi en anatomía. No he visto casi libros que usen ese término. Bien, este movimiento de abducción y aducción se hace solamente sobre el eje anteroposterior. Si no entiendes esto de los ejes, busca mi video de ejes y plano que seguramente lo vas a entender. Luego tenemos el término flexión y extensión. Flexión y extensión es lo siguiente. Flexión cuando disminuyo el ángulo entre dos partes que se están moviendo. ¿Ok? Extensión cuando aumento el ángulo. Cuando una articulación hace flexión, esa articulación puede hacer extensión porque estos son movimientos que están juntos. Así como la abducción va con la aducción, la flexión va con la extensión. ¿Ok? Entonces una articulación puede hacerme 2, 4 o 6 movimientos, pero siempre son pares. ¿Ok? Si yo hago flexión es porque yo como articulación tengo que, a juro, poder hacer el movimiento contrario, que es la extensión. Entonces, por ejemplo, aquí la flexión del antebrazo, vean, hacia adelante, aquí se acortó el ángulo, flexión. Lo llevo a posición normal anatómica, extensión. La rodilla es al revés, ella flexiona hacia atrás. Disminuyo aquí el ángulo, flexión. Aquí lo llevo a su posición normal, aumento el ángulo, extensión. Llevo el cuerpo hacia adelante, disminuyo el ángulo aquí, flexión. Lo llevo hacia atrás, extensión. ¿Ok? Luego tenemos este movimiento de flexión y extensión se hacen sobre el eje lateral, que es el eje también llamado transversal. Luego tenemos los movimientos de rotación interna y externa. Estos serían los 6 movimientos más comunes del cuerpo humano. Esta rotación es simplemente eso, girar. Se hacen siempre sobre un eje longitudinal. ¿Cómo decimos que la rotación interna es interna o medial? Cuando el giro es rotando hacia la línea media. Vean cómo está la flecha morada, vean, rota hacia adentro, hacia medial le decimos. Cuando la rotación es hacia afuera, alejándonos de la línea media, decimos que la rotación es externa o lateral. ¿Okay? Lo podemos hacer vean, lo hace el cuello, lo puede hacer el tronco, lo puede hacer el miembro inferior y el miembro superior. Muy bien. Luego tenemos el movimiento de circunducción, que es un movimiento conjugado. Esto pocas articulaciones del cuerpo humano lo pueden hacer, porque es prácticamente hacer los 6 movimientos que les dije anteriormente. Es hacer abducción, aducción, flexión, extensión y las 2 rotaciones en uno solo. De manera que tiene que ser una articulación muy móvil, como la de la cadera y la del hombro, para poderme hacer este movimiento de circunducción. Luego tenemos la pronación y supinación. Esto es lo mismo que rotación interna y externa, solo que son movimientos que hace el antebrazo. ¿Ok? Lo vemos en la muñeca, pero en sí lo hace el antebrazo, lo hace el codo específicamente. Entonces, la pronación
es cuando la palma de la palma de la mano, perdón, sí, la palma de la mano ve hacia atrás. Eso es pronación, es decir, el dorso de la mano ve hacia adelante. Ahora, cuando la palma de la mano ve hacia adelante, como en la posición anatómica, decimos que estamos en supinación. Entonces, la pronación vendría a ser como una rotación interna del antebrazo y la supinación una rotación externa, solo que son nombres especiales que le damos nada más a esos movimientos del antebrazo. Luego tenemos el de protrusión o protracción, que sería llevar hacia adelante. Lo podemos hacer con los hombros, cuando llevamos los hombros hacia adelante, o por ejemplo lo podemos hacer con la mandíbula. Protracción o protrusión. Cuando lo llevamos hacia atrás decimos que hacemos retracción o retrusión, que es llevarlo prácticamente a su posición original. Movimientos de elevación o ascenso, por ejemplo, que hacemos con los hombros, y el de depresión o descenso cuando bajamos los hombros. Vean que no son movimientos tan comunes, sino movimientos de articulaciones, digamos, reducidas que lo pueden hacer. Hay unos movimientos especiales que puede hacer el pie, que son los movimientos de inversión y eversión. Inversión cuando nos tratamos de ver la planta del pie, no lo confundan con aducción, simplemente es que levantamos la planta del pie y tratamos de vernosla. Mientras que el movimiento de eversión es cuando hacemos lo contrario, alejamos la planta del pie para que vea hacia afuera. ¿Okay? Es como un movimiento de vaivén que podemos hacer en el tobillo, inversión y eversión. Luego, para terminar, tenemos los movimientos de flexión plantar y dorsal, que son los movimientos de flexión y extensión del tobillo, pero lo llamamos de manera especial. Cuando el paciente se puede parar sobre los tobillos y levanta la punta del pie, decimos que es dorsiflexión o flexión dorsal. Mientras que cuando al contrario se para, vea con los dedos del pie, y levanta el talón y queda de puntitas, como quien dice, hace una plantiflexión o flexión plantar. Esto fue entonces todo el video de Generalidades de Anatomía, espero lo hayas entendido. No olvides suscribirte al canal para que tengas acceso a los más de 300 videos anatómicos. Dale like al video si te gustó y puedes buscarme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315.